Y esta clase la vamos a hacer para la Refuah Shlema. Tali, ¿nos ayudas? Sí, Maayan Bat Batia. De Maayan Bat Batia y de una madre en Shluchá en San Tomás con un tema de salud muy delicada que se llama Henia Bat Braja Dvoralea. Que tengan todos los enfermos de Amisrael Refuah Shlema. Amén. Bueno, Amén. vamos a, hoy tenemos muchos frentes, digamos, ¿no? Para aprender, para compartir. Vamos a empezar por la fecha de hoy, que hoy es 20 de Kislev, y ayer fue el 19 de Kislev. Ustedes saben que el mes de Kislev es un mes de luz, es un mes de alegría, donde hay luz, hay alegría, hay otra energía, y Kislev se lo conoce también como el mes hasídico, porque tiene muchas fechas de alegría en el calendario hasídico. Escuché algo lindo esta semana, que cuando la Torá fue entregada teníamos determinadas festividades, ¿verdad? Después, cuando ¿no? ya avanzamos un par de generaciones, Am Israel necesitaba cargar más batería. Entonces aparecieron en nuestro calendario Purim y Hanukkah, que son dos festividades que ocurrieron después de la entrega de la Torá, varios siglos más tarde. Como ahora ya estamos más débiles aún, que nos dan también motivos para encontrarnos, para celebrar, para tomar un poco más de fuerza, ¿no? Pero bueno, listo, ya Mashiach puede venir, ya estamos. Y la fecha que se celebra ayer y hoy es una fecha muy especial y se la conoce como Yud Tet Kislev. Yud Tet Kislev es el 19 de Kislev, que se lo conoce como el Rosh Hashanah del Hasidismo. Rosh Hashanah es el día que contiene toda la energía que después vamos desplegando a lo largo del año. Es un día donde nos conectamos, ¿no? con Hashem, con el judaísmo de un lugar diferente. Entonces, traspolándolo al día de ayer y de hoy, esta es como la energía especial de este día. No sé si vieron, no hubo toda clase de programas y audios circulando y videos. Y el motivo por el cual Yud Tet Kislev es un día tan especial es primero que es el día del fallecimiento del Maggid. El Maggid fue el sucesor del Baal Shem Tov. Y los alumnos del Maggid son los que se abrieron en diferentes ramas y cada uno fundó una rama muy importante dentro del hasidismo. Hoy en día quizás conocemos la rama de Chabad, pero en la preguerra, por ejemplo, hoy en día también en Estados Unidos, en Borough Park, en diferentes lugares hay comunidades muy grandes de otras líneas hasídicas, pero por ejemplo en la preguerra había 1 millón de hasidim de Gur, ¿no? Que es una casa hasídica que fue muy, muy golpeada en el Holocausto, pero hablamos de un movimiento muy, muy importante. Pero entonces, en Yud Tet Kislev falleció el Maggid de Mezrich, y él falleció 26 años antes del segundo acontecimiento de Yud Tet Kislev. El segundo acontecimiento tiene que ver ya con el fundador del movimiento de Chabad, llamado Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Él era alumno del Maggid. Él fundó el movimiento de Chabad dentro de lo que es el hasidismo, que Chabad son iniciales de todo el proceso intelectual, de comprensión, y tiene que ver con animarnos a entender más quiénes somos, para qué estamos en este mundo, quién es Hashem, por qué la mitzvah, etc. Y él se llamaba Shnei Or porque él brilló en dos áreas. En la parte revelada de la Torá, escribió un libro muy importante de Halajá, llamado Shulchan Aruch Harab. Shulchan Aruch hay uno solo. Shulchan Aruch literalmente es la mesa extendida, es una obra monumental que escribió Rabbi Yosef Karo, que él fue como el legislador que marcó, digamos, él ordenó en 4 tomos lo que es el día a día de un yudí. Nosotros sabemos que la Torá tiene para aconsejarnos y guiarnos en todos los aspectos de la vida, tanto el año festivo, digamos, las festividades, tanto en lo comercial de una persona, tanto en el ciclo de vida, en lo familiar. Entonces él escribió 4 tomos que abarcan todas estas diferentes temáticas. Pero sobre este libro que escribió Rabbi Yosef Karo, tan importante y monumental, hay diferentes libros que se fueron agregando. Por ejemplo, uno, Rabbi Yosef Karo era más de la línea sefaradí, y a veces hay pequeñas diferencias halágicas entre Ashkenazim y Sefaradim. Entonces vino un sabio a continuación de él, llamado Rabbi Moshe Isserlich, y él escribió el Mapal HaShulchan, mantel para la mesa. Rabbi Yosef Karo escribió la mesa tendida, Shulchan Aruch. Él puso mapá, ¿no? Como agregó las leyes que los Ashkenazim necesitan. Entonces es solo como una mesa que ya está toda linda, solo le agregas el detalle. El Shulchan Aruch Harab toma el Shulchan Aruch y le agrega un poco más de motivos
por qué hacemos las diferentes cosas. Entonces es un libro que se estudia en todas las líneas, tanto las hasídicas como no. Shnei Or, que era su nombre, dijimos que es 2 luces, entonces él brilló en la parte esta revelada de la Torá, pero también impactó mucho en la parte oculta de la Torá. Él escribió esta obra monumental que es el Tanya. En realidad escribió varios libros muy importantes de filosofía hasídica, muy profundos, hoy en día muy accesibles. De hecho, si cualquiera de nosotras quiere, entra en Spotify y pone Tanya diario. Ayer se empezó la lectura del Tanya y en un año se termina. Cada día uno puede dedicar 15, 20, 10. El Rabino Grunblatt da una clase diaria, hay otras personas, en inglés hay una persona que lo explica muy lindo y cortito, claro, que se llama Rabbi Yoshua Gordon. Él está en Spotify, también está en la página de Chabad. Bueno, para que quieres, pues me escribe en privado y yo le ayudo, pero es un buen momento para iniciarse, digamos, ya que estamos en Beit Hana. Arrancaron este año con una mañana de estudio para mujeres que se llama la Academia Hana, y una de las clases más populares es la clase de Tanya. Y conozco a la persona que lo da y decía que las mujeres que participaban, muchas educadoras, psicólogas, ¿no? El Tanya habla mucho del alma, del aporte de uno a la vida, al mundo, al trabajo de las emociones, que estaban muy fascinadas de este pequeño libro que contiene tanto. Cuando se publicó el libro del Tanya, una de las personas que lo recibió para dar su aprobación al libro dijo: qué grandeza la de Rebbe Shneur Zalman de Liadi, que logró tomar a un Dios tan grande y condensarlo en un librito tan chiquito. Porque el Tanya generalmente el formato es pequeño. Yo conozco de cerca una persona que colecciona Tanyas, porque el Rebbe habló de imprimir Tanyas en todas las ciudades del mundo. Hasidut, ahora vamos a hablar de esto, habla de que los conceptos místicos y espirituales no queden en el plano espiritual únicamente, sino tengamos la habilidad y el desafío y la oportunidad de bajarlo a nuestro mundo real. Mucha gente se pregunta, ¿para qué hacía falta Hasidut si ya estaba la Kabbalah? Pardes, que son los 4 niveles de la Torá, fueron entregados en Matan Torá. Pardes es un jardín lindo, ¿no? Secreto, significa lo esotérico. Y eso fue transmitido en el monte Sinai. ¿Acaso Moshe Rabbeinu no sabía Kabbalah? Obvio, nadie lo inventó más adelante en la historia. Solo que era un sot. Se contaba en secreto de uno a uno. Llegó Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 y pico de años atrás, y el día de su fallecimiento, y en general, él transmitió muchos de los secretos de la Torá, que después se volcó en el libro de Zohar, el famoso libro de Zohar. Así hubo otros momentos de eslabón, digamos, de apertura, y hace 600 años atrás, en Tzfat, la ciudad de la Cábala, vivió el Arizal, que él transmitió muchos secretos de Kabbalah, tenía muchos alumnos cabalistas, y él dijo la famosa frase: es una mitzvah revelar esta sabiduría. Aquello que era un secreto, llegó el momento liberador, ¿no?, de compartir el secreto, más un secreto lindo, que nos da fuerza para aguantar, ¿no?, las vivencias del mundo moderno, del mundo que nos toca vivir hasta que pronto llegue Mashiach. Lo podemos ejemplificar cuando hablamos de un sabio. Quizás hay 2 sabios que tienen el mismo conocimiento, la misma capacidad intelectual, pero uno se lo llama el gran sabio y al otro se lo llama el sabio pequeño. Jajam Gadol, Jajam Katan. El sabio pequeño, vamos a empezar por él, es aquel que sabe mucho, pero quizás le cuesta transmitirlo a un niño de 3 años que levanta la cabecita y dice: ¿y por qué? ¿No? Que a veces nos quedamos como helados en ese momento. ¿Qué respondemos? Siempre nos dicen: escucha la pregunta, porque a veces empezamos a temblar y le empezamos a enseñar 1500 cosas y el chico solo quería saber por qué, no sé qué. Entonces, el sabio pequeño es el que queda un poco en su conocimiento y le cuesta hacerlo llegar. El sabio grande es aquel que toda esta misma sabiduría que el otro tiene sabe condensarla, sabe acercarla al niñito de 3 años que mira y pregunta por qué. Hasidut hizo esto. Hasidut, en un momento que el pueblo de Israel estaba muy golpeado, había una brecha entre el estudioso de Torah y el yudí simple, habían sobrevivido, digamos, a un falso Mashiach que arrastró a mucha gente y la gente estaba muy sensible, muy golpeada. Surgió el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov lo que él hizo es traer estos secretos de la Kabbalah volcados, acercados a nuestro día a día.
No tenés que ser un cabalista que vive en Tzfat para conectarte con las enseñanzas esotéricas de la Torá. Puedes estar sentado con tu computadora y, ¿no? y todo lo que te rodea e invitar a Shem a ser parte de esto. Creo que lo hablamos el año pasado, pero estos 3-4 últimos días hubo eventos muy, muy impactantes en Israel, donde se ve una sed tremenda de todos los diferentes sectores de nuestro pueblo, que sabemos que somos muy variados, ¿no? Participando de eventos relacionados a Yutet Kislev. Porque justamente lo que Hasidut hace es abrazar al Yudí en el lugar en el que está y decirle, esto es tuyo. No hace falta que seas un gran sabio, un gran estudioso, en el lugar que estás, Torah y Mitzvot es para vos. Y justamente el libro de Tania, que es el libro que el Alter Rebbe escribió, se lo conoce como Sefer Shel Beinoni. Así está en la el libro para el Beinoni es el intermedio, no el tzadik. El Beinoni es la persona que está luchándola en el día a día, ¿no? Que no se despierta ser humano iluminado, se despierta con sus, ¿no? Pécalas, situaciones, paquetitos, emociones, etcétera, y como las herramientas que nos da para trabajarlo. Entre paréntesis, es interesante, yo tengo unas amigas, chicas brillantes, que estudiaron acá, el papá era Shohet acá en Argentina, y ellas eran compañeras de escuela toda la primaria y secundaria. Les estaba contando a estas dos chicas argentinas que la palabra Tania tiene las mismas letras que la palabra Eitan, que es fortaleza. Ellas fundaron como una línea, no sé, de estudio de psicología basado en las herramientas de Tania. Muy interesante, ¿no? Como que el Tania es algo, no es que abrís sola el libro y enseguida encontrás eso, pero si uno se sumerge un poco. Pero todo esto era una introducción para contar qué pasó Yutet Kislev. Yutet Kislev es el día que 53 días previos a Yutet Kislev lo vinieron a detener al Alter Rebbe, lo vinieron a detener por enseñar judaísmo, por apoyar a los pobres en Israel, que Israel estaba bajo dominio turco y Rusia estaba enemistada con Turquía, pero la realidad es que hasidismo. En esa época era como un poco más todavía entendible, era algo nuevo, no sabía de qué se trataba. Hoy en día que estamos con el mismo Shabbat, el mismo Kasher, la misma Torah, las mismas Salahot, ya no hay de qué temer. Pero en esa época era de entender que era un movimiento nuevo y no se sabía bien qué iba a pasar. Pero bueno, llegaron al extremo muy grave de denunciarlo a las autoridades. Y la primera vez él dijo, esperen un ratito. ¿Ahora está mejor? Sí. Sí, intentemos. Vamos a ver qué pasa. Ok. Cuando lo vinieron a buscar por segunda vez, él le consultó a su alumno, un alumno muy genio, pero muy así gracioso también, llamado Reb Shmuel Munkes, y le preguntó, Reb Shmuel, ¿tengo que entregarme a las autoridades o no? Y Reb Shmuel le contestó, si sos un rebbe, o sea, tenés que entregarte, porque hay dos opciones. Si sos un rebbe, no tenés de qué temer, sos un rebbe. Si no sos un rebbe, te lo mereces por habernos quitado el placer del mundo material, ¿no? Cuando estudio un poco de Hasidut, ¿no? El sumergirse en los placeres materiales toma una dimensión diferente. Uno puede vivir todo eso, pero ya no es el eje de la vida de uno. Me impactó hace un rato, recibí una foto de alguien que escribió en Instagram que mientras Argentina debutaba frente a Croacia, y ponía a la chica, ustedes que no viven en Argentina no entienden, pero en Argentina se cierran los negocios, es peor que un domingo, peor que un feriado, el mundo para. Había un chico que estaba haciendo una celebración de haber terminado 15 años, un chico acá en Argentina de Yeshiva de Chabad, terminó el Shas, terminó todo el estudio del Talmud. 15 años tiene el chico. Y entonces se ve una foto de una mesa llena de chicos, y etcétera. Después alguien que estuvo me dijo, se escapaban todo el tiempo a ver la pantalla, a ver qué estaba pasando, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Como, bueno, nuestra energía pasa por otro lado. Igual no está mal ver el partido, no estoy diciendo eso. Pero volviendo a lo nuestro, entonces el Rebbe fue detenido. Lo que es muy importante entender es que en la vida nuestra, diaria, de cada yudí, y ni que hablar en la vida de un tzadik, estamos hablando de situaciones que se pueden mirar chato, ¿no? Vino el policía malo y se llevó detenido al Rebbe bueno, o podemos mirarlo desde una perspectiva
más alta, que acá hay un mensaje. Acá hay algo que está sucediendo en las esferas espirituales que impacta de tal o cual manera en el mundo material, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando era que había una acusación en el cielo contra el Alter Rebbe por difundir los secretos de Hasidut. Y esto lo sabemos porque el Alter Rebbe, cuando salió de la cárcel, contó que estando en la cárcel se le presentó su maestro, el Maggid, con el maestro del Maggid, que era el Baal Shem Tov, y le dijeron que él está detenido y el motivo espiritual es que hay voces opositoras a la enseñanza de Hasidut. Entonces él dijo, eso significa que cuando me liberen tengo que dejar de enseñar. Le dijeron, no, como comenzaste tenés que seguir y seguir con más fuerza aún. Entonces uno puede ver una diferencia en las enseñanzas pre-encarcelamiento y post, que después serán más amplias y más profundas y más completas y más ricas, etc. Y para entender quizás de ahí nos vamos a Hanukkah, que ya empieza el domingo a la noche, ¿no? Y no lo queremos dejar ahí de costadito. Para entender un poquito esto también podemos explicarlo con un ejemplo. En una ocasión encontraron en esa época una hoja con palabras muy profundas de Hasidut en el piso. Y la persona que lo encontró se molestó mucho y dijo, ¿cómo una enseñanza tan profunda que hasta hace poco era un sod, era algo que exclusivo para pocas personas, esté así, tirado en el piso en una hoja? Entonces, la respuesta, que creo que la contó el Alter Rebbe, es la siguiente. Había un rey que tenía un único hijo. El único hijo se enfermó mucho y trataron toda clase de tratamientos y no se lo podía curar. Hasta que entró una persona y dijo, yo creo saber cuál es la cura. Y agarró, lo revisó al paciente y dijo, la cura es la piedra central de la corona real. Esa piedra que vale 1 millón, ¿no? que es irreemplazable, que es carísima, de muchísimos quilates, esa hay que quitarla, triturarla, mezclarla con líquido y ponérsela en la boca al príncipe. Todos se horrorizaron los ministros. El único que dio la orden sin dudarlo fue el rey, el padre del príncipe. Y todos sufrían cuando veían que al enfermo le gotitas sí le entraron, y después de un rato abrió los ojos, etcétera, etcétera, hasta que se recuperó. El Alter Rebbe dijo, no hay dudas que Hasidut es la corona, es la piedra de la corona, pero Am Israel está débil. No estamos en otras épocas, todas sabemos que nos despertamos a la mañana y nos llama mucho más, ¿no? Cuestiones del día a día que nuestra Neshama quizás, ¿no? Y no es porque somos raros, es porque así es el mundo, así es en el momento en el que estamos. El estudiar Hasidut es esa piedra que puede ser que se derrame al piso un poco, pero lo importante es que podamos recibirlo, absorberlo. Y como les dije antes, hoy en día hay muchas diferentes maneras. La que quiere me escribe después en privado y podemos pensar qué le interesa. Y hay desde textos, frases para cada día, podcast de 5 minutos, de 10, de 1 hora, en hebreo, en inglés, en castellano, bueno, en todos los idiomas que uno quiera. Y para finalizar, entonces, el día de Yutet Kislev fue el día que el Alter Rebbe, después de 53 días en la cárcel, salió en libertad. Fue un día de tremenda alegría y fue un día donde él recibió, digamos, el aval de que el camino que él inició de difundir los manantiales de Hasidut es lo correcto, es lo apropiado. Y se celebra con esto, con encuentros y más que nada con permitir que algo de esto entre en nosotros. Porque si realmente el diamante de la corona se derrama al piso, no cumplió su función y es doloroso. Pero si el paciente toma un poquitito, ese es el objetivo y esa es la riqueza especial de Yutet Kislev, de este día especial. En varias ocasiones el Rebbe habló de que el estudio de Hasidut es tanto para hombres como para mujeres. Chicas, eso nos da mucha tarea porque en cualquier biblioteca de Chabad hay fácil, no sé, 200, por no decir mucho más, volúmenes, así que nos pone a estudiar. Pero el motivo, el Rebbe explicó, es que Hasidut nos ayuda a tener amor y temor a Hashem. Amor y temor a Hashem son 6 mitzvot constantes para cada yudí. Cada yudí, no importa si uno es hombre o mujer, tiene que amar, temer a Hashem, creer en la unicidad de Hashem. Hay 6 mitzvot que son de todo el tiempo. Entonces, de eso las mujeres somos parte. Y para llegar a eso tenemos que estudiar. Entonces, Lejaim, el saludo para el día de hoy es que Leshana Tova, para un buen año, Belimud Hasidut, en el estudio de Hasidut,
ובדרכי החסידות y en la conducta hasídica, תיכתבו ותחתמו, seamos inscritos y sellados. Y la conducta hasídica, o sea, algunos de nosotros nos es fácil estudiar, algunos nos cuesta más, pero lo más importante es después llevarlo a la conducta, ¿no? Porque si uno estudia mucho y después no logra llevarse en la práctica, nos está faltando ese eslabón. Y quiero finalizar con una frase. Una pregunta. Sí. Yo vi que una persona observante y muy ilustrada, una mujer, estaba pidiendo si había herido a alguien, que por favor se lo dijera, y parecía como un proceso como de Kippur. ¿Esto es habitual? ¿Se hace en estas fechas, en esta época? La verdad que no vi. Sí, en un Fabrengen o en un momento de estudio se puede, como hicimos. Lo puso en una red social. ¿Acá en Argentina? Sí. No, ni idea, la verdad que no es conozco. Como una morá que da talleres y es una señora muy ilustrada, muy formada. Y puso eso y alguien le comentó, le dijo, ¿por qué? ¿Acaso es Kippur? Y a mí también me llamó la atención que ella decía eso. O lo dirá por otro motivo, no tiene nada que ver. Quizás se sabe de la energía especial de este día, pero no se suelen hacer como así, digamos, ese estilo de cosas. Sí, podemos aprovechar el día para estudiar más, decir más Teilim, poner más de acá, pedir por los enfermos, pero no conozco de otras, digamos. Pero cada comunidad puede tener sus costumbres y bienvenidas y seguro que todas suman. Quiero finalizar con esto, el estudio de Hasidut y la conducta hasídica, que a veces uno dice, ¿qué es conducta hasídica? Es una barba larga, es un sombrero, es un largo de una pollera. Ojalá sería tan fácil, ¿no? Como ir y comprarse un objeto. Una persona le escribió al Rebbe y le dijo, quiero ser su hasid, pero no me veo con barba y sombrero. Y el Rebbe le contestó, para ser mi hasid tenés que trabajar el amar a cada yudí, no importa quién es la otra persona. Creo que es más fácil dejarse la barba que ese trabajito, ¿no? Pero conducta hasídica es eso, ¿no? Es absorber las enseñanzas del Hasidut, de tratar de estar con alegría, de tratar de ver la Ashgaha Pratit, la providencia divina en cada paso, esto que hablamos de la otra dimensión, el ver la luz que cada yudí tiene, tanto la propia como la del semejante. Y bueno, hay muchas otras enseñanzas más que si uno estudia un poquito más de Hasidut, uno conoce más. Tengo mucho más para charlar del tema, pero bueno, vamos a irnos para el lado de Hanukkah. ¿Les parece? Fanny, una pregunta nada más antes que me quedó. Dijiste que hay 6 mitzvot que son como del día a día constantes. Sí. ¿Cuáles son? Me acuerdo en este momento 3, te debo las otras 3, las voy a buscar y te las sé dónde. Es amor a Hashem, temor a Hashem y creer en la unicidad de Hashem. Esas son las 3 que me recuerdo ahora.